La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y le damos la bienvenida en nuestra secuencia de a César Zamora Bento, economista, reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César. Buen día, ¿cómo estás? Muy amable como siempre. Buenos días, José. Empezando el 2025. Es nuestra primera entrevista, ¿no? El sábado pasado te fallé por una necesaria distensión, Entendido un eso, no te preocupes, apago entendido. de celular completo y No te preocupes. acá estamos presentes nuevamente en la trinchera. Sí, justamente en esa línea lo que nos gustaría es trazar un poco, César, cuál es la agenda que debería priorizarse en momentos de crisis en el Perú. Si la Presidenta de la República se sienta por un rato y dice, bueno, ¿cuáles son los temas que debería yo enfocarme para poder, en todo caso, mitigar, atenuar la situación que vive el país? A tu juicio, ¿cuáles deberían ser ese tema o esos temas principales? Crecimiento económico, inversión en los sectores estratégicos que dinamizan la inversión en los demás sectores. ¿Por qué? Si bien es cierto, hemos cerrado con una inflación baja, creo que la más baja de América, tampoco pero no hemos crecido lo suficiente. Entonces, esa inflación baja como que está disimulada por la falta de crecimiento, por la falta de demanda. Entonces, lo que nos queda a nosotros en este año es crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú creces, generas empleo. Si generas empleo, la gente está más abocada a hacer los trabajos para generar economía familiar y también se sienten fortalecidas para contrarrestar, con apoyo del gobierno, el flagelo de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. O sea, si no creces, la desesperanza y la desazón de la gente, si no encuentras trabajo, la gente está desesperada y todos estos factores anómalos hacen sinergia para hacer más daño a la sociedad peruana. Entonces, primero, crecimiento económico, incentivo de las inversiones, José. Ahora, hay un tema puntual. Hemos crecido 3.1, 3.2 al 2024, pero hemos tenido bastante inversión pública. Lo que nos falta es inversión privada, César. Tenemos que apuntalar la inversión privada. Ahí creemos que debería estar la clave. Fíjate tú que ahí hay que mencionar algo. La inversión pública está vinculada al resultado económico, al crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, tú tienes más capacidad de recaudar y puedes tener más dinero para hacer inversión pública. Lo que ha aumentado no es el monto de la inversión pública, sino el porcentaje de ejecución, que es mejor que en otros años, pero no quiere decir que sea el óptimo. Entonces, siempre hay que tirar por el lado de la inversión privada y sí se ha descuidado mucho, seguramente por estos factores del inicio de gobierno, la desazón, el juego de los antigobierno, el juego de los antipaís que buscan siempre ahuyentar las inversiones. Y no estoy hablando de los que están fuera del Estado, estoy hablando de los que están dentro del Estado, principalmente en el Congreso de la República. En el Ejecutivo también hay gente que petardea el desarrollo económico, pero desde el Congreso de la República, con unas leyes absurdas que prácticamente legalizan lo ilegal, me refiero a la minería ilegal, con eso tú lo que estás ocasionando es que la inversión privada se reprima, se vaya a otros lugares o se camufle para entrar en esta dinámica perversa de darle sustento a las actividades ilícitas en la minería y en otros sectores económicos. Otro aspecto que no deja de preocupar, César, es el alto déficit fiscal que tenemos. Claro que Este sí. año, algunos observadores, analistas, señalan que el déficit va a estar bordeando 3.8%. Y eso nos pone en una situación bastante complicada frente a los agentes económicos, fundamentalmente a las calificadoras de riesgo. Entonces, estamos gastando más de lo que ingresa en nuestra caja.
Estamos proyectando un gasto mayor de lo que ingresa a nuestra caja y eso es un mal hábito, muy mal hábito. O sea, tú no puedes gastar más de lo que ingresa. O sea, nadie puede tener una economía sana. Hablemos en términos individuales, si está prestando por aquí, está prestando por allá, y estás sobreviviendo. Tengo ingresos de 100 y gasto 150. No puede ser sustentable. No puede ser, y el país tiene que entender eso. El país se tiene que ajustar a un manejo fiscal sano, inclusive en lo ideal, con un déficit cero. Ahora, ¿qué hace que el déficit sea tremendo? Los gastos innecesarios de la burocracia pública, José. Si nosotros hacemos un análisis y hacemos una limpieza y un tamizado de de todos los sectores económicos, de todas las carteras ministeriales o de los organismos públicos, nosotros podríamos sacar la grasa que enceba, que hace obeso al Estado, y podríamos reducir sustancialmente los gastos públicos y podríamos tender hacia una economía equilibrada. Esta acción de hacer más ágil, menos obeso al Estado, trae varias circunstancias positivas. Uno es que tú vas a tener un manejo fiscal saludable y dos es que vas a agilizar las cosas de la economía y del quehacer ciudadano de manera sustancial. El tener una burocracia demasiado grande entorpece las actividades desde la microempresa hasta la gran empresa, justificando innecesariamente la participación de personas para desarrollar tal o cual actividad que no tiene ningún sentido lógico. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Qué otro paso dar? Achiquen el Estado. Achiquen el Estado a un nivel razonable. Este Estado que tenemos, la masa burocrática que tenemos es exagerada y cada vez que hay un cambio de gobierno, aumenta. ¿Por qué? Porque tienen que pagar favores políticos. Un ejemplo, Petroperú. Petroperú es un botín político. Ahí lo tienen, dicen que es estratégico, no lo veo cómo, pero ahí lo tienen inyectando recursos públicos, generando más déficit fiscal para, pues, atender las exigencias de los patrocinadores de tal o cual opción política que tienen un poder paralelo al poder del Ejecutivo, que es en el Congreso de la República. Todos sabemos lo que pasa con con Alianza para el Progreso, con Fuerza Popular, etcétera, etcétera. Es un primer tema, el tema económico. ¿Qué otro tema, a tu juicio, debe ser prioritario, debe ser visto por el gobierno? Gobierno débil, pero que de todas maneras debería tener algún enfoque de preocupación respecto a lo que ocurre con la ciudadanía. ¿Cuál debería ser otro tema prioritario a tu juicio? Sistema de justicia, José. Estamos por ahí desde lo que es la Policía Nacional, desde lo que continúa como Fiscalía y de lo que termina como Poder Judicial. Creo que ese sistema está mal, está funcionando mal, lo hemos visto. Prácticamente la gente ya se olvidó de que hay un acuerdo de colaboración eficaz que ha sido abierto y nadie habla de eso porque es más bonito hablar del Congreso y todas las algaradas de humo que hay, pero si el sistema de justicia no funciona, ese es otro factor que ahuyenta a la inversión privada sana, a la inversión privada que quiere entrar con reglas claras. Creo yo que debe haber una reformulación en la estrategia para la criminalidad y la lucha contra la corrupción por parte de la Policía Nacional. El, la Fiscalía de la Nación, espero que con la nueva presidenta logre establecer parámetros más altos de eficiencia y eficacia en el ejercicio de la persecución del crimen, y el Poder Judicial que no se coluda con ideologías, ¿no? A través de su famosa Junta Nacional de Justicia, que ojalá en algún momento eso cambie, que no se preñe de ideologías y que no sea el instrumento eficaz para la persecución de adversarios políticos. Eso de allí trae como consecuencia, la situación actual trae como consecuencia que mucha inversión sana privada encuentre una incertidumbre sobre lo que va a suceder con las inversiones que tienen previsto realizar en el país.
creo que el segundo punto importante es mejorar sustancialmente el sistema de justicia, desde la Policía Nacional hasta el Poder Judicial. César, has colocado en la mesa dos temas, el tema económico y el tema de la administración de justicia, y ambos están relacionados a un problema que vemos a diario, que sufrimos a diario los peruanos, la inseguridad ciudadana. Ambos tienen un correlato. O sea, si no tenemos una garantía ciudadana, una seguridad ciudadana, difícilmente vamos a captar inversiones, sean estas inversiones de grandes proyectos como pequeños emprendimientos, que finalmente son inversiones, por la misma inseguridad que se tiene. Si no tenemos una administración de justicia transparente, diáfana, ¿no?, que esté enmarcada justamente y donde no reine la impunidad, de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos frente al tema de la seguridad ciudadana? Yo pongo este tema en la mesa porque me parece puntual. Sí, es consecuencia de. Claro, Consecuencia de. así es. No es que la inseguridad es un factor que salió, no, Así es. eso es consecuencia de todas estas Así es. distorsiones que estamos discutiendo. Un sistema de justicia debilitado, una institucionalidad policial manipulada, una economía precarizada, con altos niveles de informalidad, pues entonces ahí es el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de la delincuencia. Entonces, mejoremos, si es consecuencia de, mejoremos los factores que la alimentan, José. Mejoremos el tema económico y mejoremos el sistema de justicia. El sistema de justicia yo lo relaciono también como base con la Policía Nacional. Mejoremos eso, porque a raíz de esa gran escalera que se llama sistema de justicia, tú puedes combatir con eficiencia al crimen organizado y a la inseguridad ciudadana. Tú tienes el apoyo de los serenazgos, tienes el apoyo de las municipalidades. Entonces, en mi cabeza no cabe la posibilidad de que el crimen esté ganando la batalla, como lo percibimos los ciudadanos. No puede ser que tengamos tanto en el sistema para corregir estas distorsiones, no podamos hacer nada, nos estén ganando. Yo creo que resolvamos el tema económico con mucha eficiencia, fortalezcamos el sistema de justicia y principalmente en el caso del crimen de manera directa, la Policía Nacional y su rol persecutor. Pero eso de ahí implica reformas, eso de ahí no implica hacer más de lo mismo esperando un resultado diferente. Eso no existe. Tú tienes que hacer cosas diferentes para que los resultados vayan acorde a las necesidades. Entonces, la delincuencia, la inseguridad ciudadana es factible, susceptible de ser derrotado por la sociedad a través de sus instituciones. Sin embargo, las instituciones en nuestro país están dejando mucho que desear y no es responsabilidad no es mérito de los criminales que son mejores, sino es, digamos, es la consecuencia de la debilidad de las instituciones en nuestro país. Te lo planteaba porque, César, estamos en un año preelectoral. Y cuando uno empieza ya a hacer un análisis, cuando uno consulta con especialistas en temas de seguridad, en temas de orden interno, aquellos que conocen un poco la experiencia que vive México, la experiencia que vive Colombia, Centroamérica, empieza a preguntarse, cierto, avanza el crimen organizado, y ya el crimen organizado no solamente se va a detener en el chantaje, en la extorsión, en el asalto, en el secuestro, sino en el control político. Allí está el riesgo. Entonces, fíjate que hemos hecho un encadenamiento de 3 temas y los 3 están asociados. Si ninguno de los 3 funciona, definitivamente la situación tiende a empeorar. ¿Por qué? Porque un año preelectoral ya muchos dirán, no, están pensando en el secuestro, están pensando en el sicariato, están pensando en la extorsión, están pensando en la minería ilegal. Yo voy más allá, César, en el tema del control político. Y el control político es colocar huevos en las canastas de distintas agrupaciones políticas. Así de claro, no sé qué piensas. Sí, y es una tarea, por lo demás, ardua y históricamente frustrante, ¿no? Cada vez que hemos tenido la oportunidad de salir a elegir
autoridades nos hemos dado con la sorpresa de que hemos elegido lo peor de lo que había en esas canastas. Y Así tenemos es. congresistas que mucho coraje, ya ni siquiera dan pena, José, dan cólera, dan esa, tú lo ves, es ese nivel de despotismo, ¿no? De ese personaje que iba humildemente a pedir el voto No, a la gente, al arrogante que se cree todopoderoso y que se cree que representa la voluntad de la gente. es que actúan con alevosía, premeditación y ventaja. Y ahora si tienen poder político, con mayor razón. Así es. Entonces, por eso te decía, ese es la estación que tenemos, la estación democrática en donde podemos replantear las cosas, pero es frustrante porque recordamos que la ciudadanía peruana siempre se equivoca en escoger, porque escoge, yo no creo que todos los candidatos sean malos, pero escoge a los más malos, a los peores. Inclusive tenemos pues un presidente o presidentes que han sido una lágrima, que hay una cadena de presidentes que ya están por entrar a la cárcel, que te dice mucho de la calidad Sí. y de la intencionalidad que han tenido las agrupaciones políticas representadas por estos personajes para llegar al poder. Y eso que en el Congreso de la República tenemos otra gavilla muy, muy pestilente, que no es de este Congreso solamente, este Congreso es muy pestilente, pero los anteriores también, no Así nos es. olvidemos. Ahora yo veo a algunos excongresistas hablando de moralidad, de decencia, porque están seguramente pensando en postular, pero han sido lo peor de lo peor en su momento cuando estaban en el Congreso. Y tenemos nuevamente personajes que quieren ser presidentes de la República, lógicamente sin mérito alguno, sin ningún mérito real por el cual la ciudadanía debería apostar por ellos, solamente por la promesa y, y por el hecho de que quieran confundir a la población. Vizcarra que postulen, por ejemplo, es una vergüenza. Keiko Fujimori que postule, no debería postular, pues. Es una mujer que ha demostrado que cuando tenía el poder en el Congreso, 73 congresistas, lo que hizo fue tirar al país al hoyo, así, literal. Entonces no tiene capacidad de liderazgo, no tiene capacidad emocional para poder liderar un país. Y entonces, ¿qué nos queda en la vitrina, José? Hasta ahora no veo ninguna persona que me pueda llenar los ojos en el sentido de lo que estamos hablando, que me garantice inversión privada, crecimiento económico, que me garantice eh, agilizar un Estado, reducirlo, sacarle toda la grasa excesiva que tiene para poder manejar un equilibrio fiscal y diseñar una política recontra eficiente en el sistema de justicia peruano. Muy bien, César, como siempre, muy reconocido por esta comunicación sabatina a través de la secuencia 11. Ha sido un gusto conversar contigo, César, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.